Bienvenidos un domingo más a El Lugar Correcto, el lugar en el que combinamos la psicología, la neurociencia y una gran dosis de mi experiencia de vida para demostrarles con evidencia científica que el lugar correcto siempre vas a ser tú. Estés en donde estés, en cualquier estado mental, siempre y cuando estés dentro de ti y estés en ti, ese siempre va a ser el lugar correcto. El día de hoy tenemos un tema bastante elaborado y es la segunda parte del episodio anterior sobre las adicciones. En la primera parte cuestionamos lo que era la adicción. Si no has visto ese capítulo, velo a ver. Ahí incluyo un poco de mi hipótesis sobre de dónde viene el impulso a consumir sustancias y qué es lo que nos mantiene regresando a esos lugares que nos hacen daño. Y expongo dos preguntas que uno tiene que entender y explicarse y responderse a sí mismo para poder entender la adicción y también para poder entender a un adicto, para cualquier persona que esté lidiando con un familiar cercano o un ser querido que cae en las redes de el vacío emocional y cae en las redes de querer tapar algo que nos genera incomodidad y nos genera dolor. Pero si no han visto ese capítulo, les sugiero que lo vayan a ver. Espero que les guste. En este episodio vamos a hablar sobre los diferentes tipos de sustancias, los diferentes tipos de desórdenes y vamos a hablar un poquito de manera más técnica de dónde viene la adicción y qué factores son los que realmente se suman para poder entenderla un poquito más y un poquito más con evidencia científica. El episodio pasado fue un poquito más sobre mi experiencia de vida y en este episodio vamos a hablar un poquito, no tanto de mi experiencia de vida, sino de evidencia científica que pude encontrar. Hay dos tipos de drogas, las legales y las ilegales. Las legales, ¿cuáles son? Podrían ser el café, el alcohol. En algunos lugares la marihuana ya es legal, ¿no? La nicotina, todo ese tipo de cosas, sustancias que son legales y que consumimos de manera diaria, que son estimulantes para el cerebro, se pueden nombrar drogas legales, ¿no? Todas las medicinas, farmacéuticas, todo eso son drogas, pero que son legales y que podemos consumir en el caso de las medicinas con una receta médica y en el caso de otras cosas como el café sin una receta médica. Si usted está tomando café, le deseo un feliz café el día de hoy. Yo ya tomé demasiados cafés porque es una droga legal, ¿verdad? Y ando toda neurótica, sumándole a mi neuroticismo, pero si usted está tomando café, feliz café. Yo ya quiero que sea mañana para tomar café, así mi adicción. Sigamos. Y por el otro lado hay drogas que caen en lo ilegal, que inicialmente sí pueden ser como un compuesto de una medicina, son legales, pero ya cuando se empiezan a utilizar de otra forma en las que están intencionadas, se vuelven ilegales. Empecemos por los opioides. En esta incluye la morfina, que es como mencioné, un componente para regular el dolor, la heroína, y dentro de ese mismo grupo de opioides entra la codeína. En dosis moderadas, estas reducen el dolor físico. En el 2015, más o menos, que fue el último registro que pude encontrar, se registraron que 19 millones de personas, o sea, el 7% de la población de Estados Unidos en el 2015, utilizaban recetas médicas de manera inapropiada para poder conseguir opioides y para poder conseguir calmantes del dolor. 9,002 personas reportaron haber consumido heroína en el 2023. Tan solo en los Estados Unidos. Entonces, porque son los únicos que llevan a cabo realmente bien estas estadísticas de drogas, no sé por qué. No pude encontrar muchísimo registro de otros lugares alrededor del mundo. Aún así, no creo que sean las cifras correctas, porque seguro hay unas que no han sido registradas. Las compañías farmacéuticas declaraban que la tasa de adicción no era muy alta, que porque no tenían un componente tan adictivo los opioides, hasta que el público obviamente se empezó a dar cuenta, Dios mío, esto es súper dañino y realmente la tasa de adicción es bastante alta. Y fue cuando estas compañías empezaron a enfrentar muchísimas demandas.
Y ahí es en donde estas compañías se ven forzadas a cambiar la distribución de estas medicinas. Y lo que hicieron es que le cambiaron la cobertura. Le pusieron una cobertura de polímeros, la cual tenía como fin el que no se pudiera romper, ¿no? El que no la pudieras triturar para ponerla en agua o para ponerla en algún tipo de inyectable y que la gente no utilizara los opioides de manera inapropiada. Sin embargo, obviamente, todos los consumidores adictos que están dispuestos a ir a cualquier lugar para conseguir lo que quieren, lograron descifrar cómo desintegrarlas y la comenzaron a inyectar. Normalmente la manera en la que se inyecta esa droga es en heroína y esta ha llevado a un incremento realmente masivo de muertes por opioides. De acuerdo con la CDC, que es un registro que lleva el gobierno de las muertes que ha habido al año por abuso de sustancias, cifras actuales, 301 muertes al día por sobredosis de opioides. En el 2015 eran nada más 91 muertes al día. Eso quiere decir que desde el 2015 hasta hoy han aumentado 210 muertes a diario. Me parece algo realmente súper choqueante, porque si los opioides son reductores del dolor, ¿de dónde está viniendo tanto dolor? ¿De dónde hay tanto dolor del que nos tenemos que curar y tenemos que dejar de sentir? Les voy a dejar la página aquí abajo dentro de la descripción de este video para que ustedes puedan ir a ver esas cifras y vean que realmente es una epidemia de muertes que estamos viendo. Pero los efectos de los opioides y de estos medicamentos para el dolor son que tienes euforia. Otro de los efectos podría ser que tienes falta de coordinación, tienes un sentido de rush, un sentido de querer hacer las cosas muy rápido y tienes un sentido de como de rush. No sé cómo explicar el rush. Si alguien de ustedes en el público, en los comentarios, quiere ayudarme a explicar el rush, se los agradecería muchísimo. Otro de los efectos es el calor o el sentido de invencibilidad por 4 a 6 horas. ¿Cómo es que la heroína logra este efecto de euforia, rush, sentido de invencibilidad por 4 o 6 horas? Pues bueno, en el cerebro tenemos receptores de opioides, porque el cerebro las produce de manera natural. Estas se le conocen como endorfinas y encefalinas. ¿Cómo se pueden promover endorfinas y encefalinas en el cerebro? Pues muy fácil, haciendo ejercicio, meditando, yoga, acupuntura. El reír te produce mucha endorfina, relaciones saludables, exposición a la luz solar, el comer saludable. Todo ese tipo de actividades realmente va a hacer que tú naturalmente produzcas endorfinas y encefalinas dentro de tu cuerpo. Entonces vas a tener exactamente el mismo resultado. Por eso cuando hacemos ejercicio, cuando estamos corriendo y de repente logramos correr a una velocidad alta y de repente sientes que perdiste el paso del tiempo, es esa sensación de rush, ya lo puedo explicar. Es esa sensación de rush y tiene más o menos el mismo efecto que obviamente estas drogas calmantes del dolor. Los síntomas de abstinencia, es decir, cuando dejas de consumir la droga, se pueden presentar hasta 10 días después de que las ingeriste. Las primeras 8 horas se comienza a ver que el consumidor tiene dolores de cabeza, náuseas, vómito, seguido de a las 72 horas con diarrea, vómito y mareos irreales. Y puedes llegar a tener esos síntomas hasta 10 días después de que consumiste heroína en dosis inapropiadas. Bueno, consumir heroína no es realmente saludable en ninguna dosis. A lo que quiero llegar es que, por ejemplo, la morfina, como se utiliza a veces en operaciones y así, cuando el dolor es muy grande y una persona no lo puede tolerar, ahí está bien, ¿no? Pero que después de haberse consumido se pueden ver estos efectos de abstinencia. Un riesgo bastante obvio de esta droga
es el contagio de VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. Y es porque a lo mejor las jeringas no están tan limpias y al compartirse uno corre el riesgo de transmitir esa enfermedad a otra persona. Y hasta la fecha no tiene cura, solo hay tratamiento para ella. Observemos el caso clínico de James. 27 años, adicto a la heroína. Él empezó a consumir a sus 20 años y desde ahí nunca pudo parar. Sus padres lo sacaron de su casa y empezó a vivir en la calle. Dejaba de comer y vendía su sangre para poder ganar un poquito de dinero, para poder sustentar y soportar su mal hábito. Él tenía muchísimas ganas de recuperarse y conoce a alguien dentro de la calle que lo iba a ayudar a entrar a una residencia y quería llevarlo a una clínica de rehabilitación. Sin embargo, para que él pudiera ingresar a una residencia, él tenía que estar una semana limpio y eso le costaba muchísimo trabajo. Sin embargo, después de muchas recaídas y después de intentar de consumir y volviendo a consumir, él logra por fin quedarse limpio una semana porque ya le daba demasiado vergüenza no poder hacerlo. Cuando ingresa a la residencia, lo único que hicieron fue darle Suboxone para que él no sintiera los síntomas de abstinencia y para sustituir un poquito su hambre por la heroína. Poco a poco él empezó a dejar de sentir las ganas de querer consumir heroína y empezó entrenamiento por parte del gobierno para conseguir trabajo, lo empezaron a entrenar para comunicarse mejor y para volverse a introducir a la sociedad. Y creo que este caso es muy propenso a las recaídas. ¿Por qué? Porque siento que hubo un sustituto para dejar de sentir las ganas de consumir heroína, pero ese sustituto sigue teniendo una tasa adictiva, de que ya necesitas, ahora lo que necesitas es el Suboxone para poder saciar tus hambre de heroína. Y este son el tipo de casos que uno puede observar, que cuando uno reemplaza una adicción con otra cosa, que sí, es menos dañina es menos dañina al organismo, sin embargo, sigue teniendo una tasa de adicción. Lo único que va a pasar es que mi apego a este lugar lo voy a transferir a otro lugar, que a lo mejor y no sea tan dañino para mi cuerpo, pero que sigo sin estar libre de no necesitar esa droga, porque en esa clínica y en esa residencia de adicción nadie sentó a este James y le preguntó ¿de dónde viene tu dolor? Y eso es lo que yo cuestiono en la primera parte de esta serie de 3 episodios, en el que para poder entender de dónde viene la adicción tenemos que entender de dónde viene el dolor. Y tenemos que entender cómo se formó el cerebrito de esa persona, en qué entorno creció, para realmente poder discernir y poder llevar un tratamiento a cabo que sea exitoso y que incremente la probabilidad de que una persona no recaiga. Y eso yo creo que se hace a través de la construcción del autoconcepto, a través de muchísimas cosas que vamos a estar viendo en la tercera parte de esta serie, que es el tratamiento de adicción. Pero bueno, sigamos con otro tipo de drogas. Los estimulantes. ¿Qué son los estimulantes? Los estimulantes es todo aquello que active nuestro sistema simpático, nuestro sistema nervioso y la parte de que está listo para la acción, está listo para pelear, está activo, está on point. En este grupo de estimulantes entra la cafeína, la anfetamina, las metanfetaminas y la cocaína. Las anfetaminas son estimulantes como el dexedrine y el Adderall. Los efectos psicológicos de estas drogas son que la persona se vuelve eufórica, viva, despierta, quiere socializar, siente una sensación de empoderamiento. La tolerancia se construye bastante rápido, es decir, que necesitas más de la droga porque toleras más para poder lograr el mismo efecto. Y esta se construye demasiado rápido. Un estudio conducido en el 2001 encontró que la tolerancia se construía a partir de los 6 días de haberse consumido inicialmente. Y que cada vez necesitabas una dosis más alta para poder conseguir el mismo resultado de euforia, sentirte vivo, sentirte despierto, de que quieres socializar. Por otro lado, tenemos los efectos neurológicos de los estimulantes. Los estimulantes promueven adrenalina y dopamina.
El proceso totalmente natural es que el cerebro en el sistema dopaminérgico y en el sistema de placer, de recompensa del cerebro, se estimula la dopamina y después tenemos receptores, como si fueran estos transportadores, que vuelven a capturar uno por uno nuestras moleculitas y nuestro neurotransmisor de dopamina y lo tienen que volver a llevar a donde estaba inicialmente para poder tener una reserva de dopamina para el siguiente día, ¿no? Para la siguiente vez que hagas ejercicio. Los estimulantes lo que hacen es que bloquean esos transportadores, entonces la dopamina no puede regresar a su lugar inicial. Y eso hace que tengas un efecto de duración más larga, ¿no? Que en lugar de que tengas euforia después de 30 minutos después de correr, te dure 1 hora, 2 horas. Eso es lo que hacen los estimulantes, que alargan el tiempo de esas sensaciones. El uso de anfetaminas se ha incrementado, pero bárbaro. ¿Por qué? Por la cantidad de diagnósticos que se han estado dando en la actualidad de TDA. Vamos a hacer un episodio de TDA y de mi visión en el TDA más adelante, pero creo que es un tema que requiere muchísima atención y en su momento lo voy a hacer, pero he querido conseguir un experto que hable del tema conmigo. Quédese en este canal, suscríbase, denle like, por favor, para que podamos traer a gente más experta y podamos realmente compartir más información. Pero hay cifras alarmantes de el incremento de diagnósticos en TDA en los últimos años. Se dice que 6 millones de niños al año entre las edades de 3 y 17 años son diagnosticados con TDA. Déficit de atención, que no se pueden concentrar, ¿no? Tengo mi teoría que es por la sobreestimulación neuronal que estamos viendo con el incremento de uso en redes sociales y muchas otras cosas, pero eso ya lo veremos en ese episodio. Yo veo el TDA como una manera de zoom out, de irte a una dimensión alterna, de dejar de poner atención en lo que está pasando ahorita, porque a lo mejor uno no quiere ver lo que está pasando ahorita. Y entonces te acostumbras a irte a una dimensión alterna, ¿no? Y a fantasear sobre la vida, ¿no? Y ese comportamiento y ese hábito de no querer ver lo que hay aquí, un niño que se está desarrollando en un entorno en el que a lo mejor hay mucha inestabilidad emocional y mucha incertidumbre, tiene esta necesidad de zoom out, y yo sé que aquí es una reducción muy cortita de lo que es el TDA, pero esa es mi opinión, y esta necesidad de zoom out, irte a una dimensión alterna hecha de manera constante y replicarla y otra vez y otra vez y otra vez, es lo que con el tiempo genera un cambio neurológico en la estructura neurológica que ahorita se está diagnosticando como TDA y una incapacidad para poder poner atención de que en un párrafo leyendo. Es algo realmente preocupante. Pasamos a las metanfetaminas. Las metanfetaminas son un derivado de las anfetaminas y su producción ha incrementado muchísimo porque se ha producido mucho en las áreas rurales. Desde que las producciones masivas entraron a poner fábricas de comida procesada y donde se empezó realmente a procesar la comida, muchísimos granjeros perdieron su trabajo. Entonces, pues tuvieron que optar por convertir sus granjas en lugares de producción para hacer metanfetaminas. Y también porque es muy barato producirlas. Y pues realmente los granjeros han tenido que utilizarlo como método de supervivencia, porque de algún lugar van a tener que comer. Si ya no pueden proveerle al mundo con su comida orgánica, lo van a tener que hacer con sus estimulantes y sus metanfetaminas. Las metanfetaminas son bastante baratas de producirse. Se pueden consumir de manera oral, se pueden inyectar o se pueden inhalar. La forma más pura de las metanfetaminas es una piedrita como cristalina que se le conoce como crystal meth o en algunos lugares como hielo. Y esta genera un deseo muy, muy, muy alto. El craving de querer consumir esta droga incrementa rapidísimo y la tolerancia se hace rapidísimo y la adicción se hace rapidísimo porque la tasa es demasiado alta. Te vuelves adictivo a la cantidad de dopamina que estimula en el cerebro y esa sensación tiene un alto grado de adicción. Utilicemos este caso clínico como ejemplo.
Anton era un hombre de 37 años. Este fue arrestado por haber robado un queso de una tienda de abarrotes. Cuando lo arrestan se dan cuenta que Anton está drogado. Le hacen un antidoping y ven que es crystal meth. Él únicamente tenía 2 meses en libertad, ya que había sido arrestado previamente por robar dinero para poder comprar crystal meth. Anton realmente tenía un interés genuino por dejar de consumir drogas, pero su situación financiera no le permitía encontrar un lugar en donde vivir, entonces estaba en la calle y como estaba en la calle necesitaba algo que le quitara esa incomodidad de estar en la calle, que eran las drogas. Entonces era como un círculo vicioso de me siento tan incómodo porque mi vida está tan rota y porque mi vida está tan rota me tengo que distraer con el crystal meth, ¿no? Y lamentablemente el anhelo por la droga y por querer saciar su dolor le ganó y seguía robando, y hasta en uno de los instantes había sido arrestado por prostitución, porque se prostituyó para poder conseguir dinero, para poder realmente saciar su hambre por el crystal meth. Pero lo que quiero exponer es que realmente es súper adictivo y es una de las drogas más peligrosas que uno pudiera ingerir. Todas las drogas son peligrosas. El alcohol en ninguna dosis es bueno. Pero esta, si tendría que hacer una checklist de la peor, esta es una de las peores. Anton había consumido desde los 26 años y había sido ya arrestado suficientes veces por todas las cosas que había hecho con tal de conseguir crystal meth. Y estaba súper desesperado por conseguir dinero. Realmente su vida era un desastre. Lamentablemente, después de esa última vez que lo arrestaron, lo dejaron en libertad. Una vez que lo dejaron en libertad, 6 meses después, Anton falleció por sobredosis. Y era porque realmente no podía mantenerse lejos de la droga, porque era tan incómoda también su situación. No tenía amigos, no tenía familiares, no tenía a quién acudir, no tenía dinero, no tenía trabajo. Su vida, su entorno era tan cruel que para poder evitar sentir lo que estaba en su entorno, recurría a la droga. Y era lo único consistente en su vida. Entonces, realmente lo que le daba la droga era todo lo que su vida no le estaba proviendo y no le estaba dando conexión humana, no le estaba dando cariño, no le estaba dando calor, no le estaba dando risas, no le estaba dando energía para hacer ejercicio porque tampoco tenía dinero para comer, ¿no? Y ahí es en donde se da cuenta uno que pues, es más allá de una elección. Si nos metemos al historial clínico de los papás de Anton, pues Anton creció en un entorno bastante incierto, en el que lo único que podía hacer era zoom out y alejarse de la realidad a través de las drogas. Empezó con alcohol, después se fue con cigarros, después de cigarros se fue con marihuana, después con marihuana se fue hasta que llegó al crystal meth, una de las drogas más peligrosas que genera adicción instantánea básicamente, y así es como Anton murió. Los síntomas psicológicos de esta droga es que tienes una sensación de high, de sentir euforia, de sentir lo que se le conoce en el yoga como el wahe guru, que es una frase para decir cuando sientes amor por la vida. Un rush, incremento de flujo sanguíneo, euforia, sentirse vivo, que es muy parecido a lo que hacen los estimulantes. Los efectos neurológicos de esta droga o de las personas que consumen esta droga de manera constante daña el sistema de dopamina y serotonina en el cerebro. Se han visto ya muchísimos estudios que han comprobado que el daño más grande que hacen estas drogas es en el hipocampo. Reduce el volumen del hipocampo, generándote problemas en la memoria y para poder tomar decisiones racionales. Ya no estimulas dopamina de manera normal y ya no estimulas serotonina de manera normal. Y poco a poco con esa falta de estimulación se va generando una depresión crónica, porque ya no tienes esos químicos dentro de tu cerebro. ¿Por qué? Porque todos fueron utilizados para darte esa sensación de rush y de high durante esas 4 y 6 horas. Se bloquea esos receptores que tienen que transportar la serotonina y la dopamina de regreso a su lugar inicial. Y llega un momento en el que ya no la puedes producir tú solito y lamentablemente se genera un daño irreversible en el cerebro, como lo que es la reducción del volumen en el hipocampo. Ya no puedes integrar memorias, ya no puedes procesarlas de manera adecuada, ¿no? Y te genera una depresión mayor y obviamente un estrés
un trastorno de estrés postraumático y eres muchísimo más susceptible al estrés. Cada vez que pues podrías llegar a estar en una situación que podría ser estresante, se activa tu eje hipotalámico, tu glándula, tu HPA axis, que es una glándula que tenemos en el cerebro que estimula cortisol, manda la señal y cualquier cosita puede activar tu HPA axis, ¿no? Y empezar a estimular cortisol, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que necesitas más droga para poder calmarte, para poder sentir esa sensación de high, ¿no? Y ustedes ya ven cómo se va haciendo el círculo vicioso. Otros efectos son la dificultad de navegación espacial, ya no logras ver qué distancia hay entre tu cuerpo y mi mano, ¿no? O mi cuerpo y la pared, mi cuerpo y la televisión. Y uno pierde esa capacidad de poder distinguir en dónde estamos en tiempo y espacio. Es realmente alarmante. Uno de los defectos más grandes es que no se tiene realmente evidencia científica muy pura, porque la mayoría de personas que consumen, por ejemplo, meth, como lo vimos con este Anton, también consumen otras drogas como la nicotina, como el alcohol, como la marihuana, ¿no? Entonces realmente no se puede discernir cuál de todas, o si es una combinación de todos los factores que han generado esos cambios en las estructuras neuronales y la reducción en volumen en el hipocampo. No se puede distinguir muy bien qué es lo que las está causando. Lo que sí sabemos es que no son buenas para ti. Sigamos con la cocaína. La cocaína es una droga que viene de una planta que se llama Cocoa scrub. Y en 1980 se desarrolló una forma de cocaína a la que le llamaron crack. El crack es una droga en una forma de piedra que se calienta, se derrite y se fuma. Su nombre viene del sonido que hace cuando se está calentando y empieza crack, 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 crack. Bastante interesante, bastante lógico, bastante obvio. Las buenas noticias es que el consumo de crack es lo único que ha decaído de manera severa y se ha visto realmente cómo el consumo ha declinado y declinado y declinado y se ha ido más abajo y se ha ido más abajo poco a poco. En un estudio que se condujo a través del tiempo, encontraron que en el 2001 había 327,000 consumidores en Estados Unidos de crack y en el 2015 únicamente eran 37,000 y eso ha bajado más y más y más con los años. Entonces realmente se ha visto que no era una droga que generara tanto placer, al parecer. Yo no lo he probado, usted lo ha probado, no sé, pero no tiene tanto éxito. Gracias. Sí, creo en Dios. Adiós. Por otro lado, un poquito más triste, la cocaína ha persistido muchísimo porque es demasiado fácil de consumir. Se puede inhalar, se puede fumar o se puede tragar. Esta funciona de manera súper rápida dentro del cerebro y los efectos son casi instantáneos. Lo que hace es que bloquean, como ya les expliqué anteriormente, bloquea los receptores de dopamina, haciendo que el efecto dure muchísimo más largo porque tienes dopamina en tu sistema y estimula altas cantidades de dopamina, lo que hace que genere esta sensación de rush, empoderamiento, energía, estamina, bienestar. Una sobredosis de esta droga puede ocasionar náuseas, insomnio por días, escalofríos, alucinantes. El uso crónico genera irritabilidad y ya como que ya nada te pone de buenas, ya es como, uy, todo te molesta, a todo le ves algo mal, te genera también problemas digestivos y tienes pensamiento paranoico, todo el tiempo estás pensando y eres susceptible al estrés como en otras drogas, que ya no puedes manejar el estrés del día al día de manera saludable y eres súper susceptible, entonces te pones paranoico y tienes estas alucinaciones de que alguien te está viendo, ¿no? Son un poco diferentes a las de la esquizofrenia, porque en la esquizofrenia las alucinaciones vienen sin el haber consumido algo externo y estas son producto del consumo de algo externo, ¿no? De una droga externa. Entonces son un poco diferentes porque no es como que sientas que haya voces, sino que sientes que algo malo va a pasar todo el tiempo. La cocaína puede ser bastante dañina. Un estudio que utilizó un escáner de fMRI para ver
el flujo sanguíneo de los cerebros de las personas en tiempo real. Comparó a niños que nunca habían sido expuestos a cocaína con niños que fueron expuestos a cocaína de manera prematura. Es decir, que las mamás de esos niños en algún momento antes de ser concebidos consumieron cocaína. El estudio lo que encontró es que los niños que habían sido expuestos a cocaína de manera prematura habían tenido una reducción muy grande en el córtex prefrontal, que les impedía poder razonar, poder tomar decisiones y poder procesar información. Lo único malo de este estudio es que para la edad en la que consiguieron a estas personas, ya había visto o ya habían empezado a consumir drogas ellos mismos. Entonces como que no se puede realmente discernir si es porque sus mamás habían consumido droga de manera prematura o porque ellos ya habían empezado a consumir droga, pero probablemente los dos factores hayan jugado un papel enorme en la reducción del córtex prefrontal que se puede ver en esos niños que habían sido expuestos a cocaína de manera prematura. Seguimos con los alucinógenos. En el grupo de los alucinógenos entra el LSD, la psilocibina y la mescalina. Los alucinógenos tienen como efecto, como el mismo nombre lo dice, alucinar. Cuando estás en un viaje de alucinógenos, tu cerebro empieza a producir imágenes, se le conoce como alucinaciones. Aunque realmente no se han registrado muchísimos signos de abstinencia y muchísimos síntomas adictivos a estas drogas, sí se ha encontrado que la tolerancia se construye súper rápido y que cada vez necesitas una dosis un poquito más larga para generar el mismo efecto anterior. Los efectos de estas drogas se generan normalmente en el sistema de serotonina dentro del cerebro. Específicamente para todos los nerds que quieran saber, en un receptor de serotonina que se llama el 5-HT receptor 5-HT. Y esto se logra de una manera bastante interesante. Lo que pasa en el cerebro es que tenemos una red neuronal que se le conoce como la red de modo por defecto, que se llama la Default Mode Network en inglés. Y quiero que imaginen que esta red neuronal es como si fuera el ego, el director de la orquesta. Es el que está viendo el cómo percibimos las cosas pasadas, está intentando interpretar la realidad, yéndose a ver a nuestros sistemas de memorias y va dirigiendo la orquesta. Lo que hacen cosas como la psilocibina es que inhiben esta área de cerebro, la desactivan un poquito. Lo que pasa cuando esta está desactivada es que los hemisferios tienen comunicación entre sí sin este filtro del director de la orquesta, sin el filtro de interpretar las cosas de, ok, esta es una botella de agua. Mi Default Mode Network está diciendo, yo sé que es una botella de agua porque aprendí que esto era una botella de agua. Eso se inhibe y lo que pasa es que mi córtex visual le habla a mi córtex auditivo y mi córtex del olfato y todos se empiezan a comunicar entre sí. Entonces es fascinante porque estas alucinaciones se empiezan a dar y es por eso que a veces las personas dicen, sentí un árbol, sentí el amor de mi mamá, sentí amor por todo, vi un olor, ¿no? Olí, y es porque estos hemisferios cerebrales y estos córtex se empiezan a hablar entre sí sin la interpretación de lo que es la realidad. Y eso básicamente es una alucinación. Es bastante interesante. Sí se ha encontrado muchísima investigación sobre los efectos que tiene eso a largo plazo y el que eso esté inhibido en una terapia, ¿no? Obviamente en un escenario clínico y en un escenario terapéutico, pero sí se ha visto que reduce mucho el estrés y reduce la depresión crónica en personas que lo han consumido tan solo una vez. Pero cabe recalcar que estoy diciendo que era un escenario clínico, no es en la Sierra Lacandona, ni es en Portugal, en un viaje que me den hongos alucinógenos, no, es en un hospital en el que te dan una dosis muy pequeñita para que puedas realmente utilizar lo que ves como material de trabajo terapéutico. Pero no vayan a decir, el lugar correcto dijo que los alucinógenos eran muy buenos y la tasa de adicción era muy baja, entonces vamos todos a tomarlos para que nuestros córtex auditivos le hablen a los visuales y podamos tener un trip. No. Los efectos de esta droga psicológicos es que afectan nuestra percepción del tiempo.
tú podrás decir, pasaron 5 minutos, pero no te das cuenta y como que te desconectas y ya ni sabes si fueron 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora o 6 horas. Tienes como cambios en tu temperamento. De repente puedes sentir euforia y de repente sientes una tristeza impresionante, y muchas personas que están en estos viajes vemos que tienen una fluctuación enorme emocional. Se dice que tienes una expansión de la conciencia. Eso más concreto y definido es que puedes disfrutar de las cosas como un poquito más vivas, ¿no? O sea, como que tienes sensibilidad a todo lo que es, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo ver, y mi libro de neurociencia abnormal me ha traído tanto conocimiento y lo amo. Ese es el efecto que tiene, ¿no? Que empiezas a percibir todo como con un poquito más de sensibilidad. Los consumidores normalmente en los viajes alucinógenos o en los trips alucinógenos reportan el haber tenido y haber experimentado muchísima ansiedad porque tienen una sensación de que se están volviendo locos y de que están perdiendo el control. Y en efecto, sí te estás volviendo loco y sí estás perdiendo el control, porque eso no es real, hermano. ¿Pero qué es real? No es cierto, no nos vamos a meter en temas filosóficos de lo que es la realidad, subjetiva, no subjetiva, no. Eso ya lo vimos en el episodio de la meditación, el momento presente, la neurociencia del momento presente. ¿Tiene usted curiosidad? Vaya a verlo, no lo voy a volver a repetir. Otro de los efectos psicológicos, y ya sería el último de estos alucinógenos, es que genera flashbacks. Entonces, meses después del haber tenido un viaje con alucinógenos, tienes como lapsos de tiempo, imágenes en tu cerebro que te regresan a ese lugar del viaje una y otra vez. Seguimos con otro tipo de alucinógeno que se le conoce como el éxtasis. El éxtasis es un componente que se le llama MDMA. Casi lo digo mal. Los efectos de esta droga no habían sido estudiados hasta 1970, entonces hasta ese punto era legal. Y ya después, cuando empezaron a ver los efectos, dijeron, no hombre, y en 1985 dijeron, esto tiene que ser ilegal, porque los efectos son realmente impactantes y los cambios neurológicos de esta droga es muy trágico lo que genera dentro del cerebro. Como siempre, un caso clínico. Tamara consumió éxtasis por primera vez en una fiesta. Tamara sintió conexión con todo y sentía que quería abrazar a todo, y por primera vez se sintió amada. Estaba en una fiesta y quería realmente derrocharle amor a todo lo que veía. Después de haberla consumido inicialmente, le empezaron a dar ataques de ansiedad, y mantuvo esos ataques de ansiedad hasta 10 días después de haber consumido éxtasis en esa fiesta. Aquí se puede ver que Tamarita, después de haber consumido una vez, empezó a presentar ataques de pánico, ataques de ansiedad, y tenía que ir a la droga para no sentir eso y poder sentir la conexión que sentía con todo y el amor y todo. Pero se daba cuenta que después de la tercera vez que consumió ya no tenía ese efecto, y más que placer le generaba muchísima ansiedad porque necesitaba más droga, obviamente representaba más dinero, y entonces en su espacio de esa droga decía, chin, qué ansiedad estar en este viaje y lo que tengo que hacer para poder sentir esto, pero lo que le generó una adicción con el tiempo. Lamentablemente, Tamara fue una de esas personas que en una fiesta, en un rave, murió por sobredosis de éxtasis. En la siguiente parte del episodio vamos a hablar sobre los factores que influyen para que una persona sienta la necesidad de querer consumir una sustancia. Primero tenemos los factores genéticos. Veamos la predisposición genética. La genética contribuye al 40-60% de riesgo de adicción, es decir, hay ciertos genes que si los tienes eres más propenso a ser adicto, haciendo que individuos que crecieron en un hogar en el que había alcoholismo o había algún tipo de adicción tengan una probabilidad muchísimo más alta de generar una adicción que esas personas que no tuvieron personas adictas en casa o no tuvieron ningún familiar o relativo que haya sufrido de adicción. La segunda cosa es la interacción con el ambiente, el gen y el ambiente, lo que se le conoce como la epigenética, ¿no? En el que
Si un individuo está en un entorno en el que eso se facilita, ¿no? Si un individuo vive en la calle, como vimos en los casos, ¿no? De que el entorno de estar en la calle era tan incómodo que tenía que recaer a la droga, o estar en la calle implicaba el que te ibas a juntar con más personas que consumían, hacía y te hace más propenso a que tú consumieras. Y el que tengas esa predisposición genética y que encima haya un entorno en el que esa predisposición genética se pueda expresar, hace que tengas una predisposición, o bueno, que sea muy factible que expreses un desorden de abuso de las sustancias. Otra cosa que también implica en la genética es la metabolización de las sustancias. Otro de los factores genéticos que pueden influir en si una persona tiene un desorden de abuso de sustancias o no es la metabolización de las sustancias. Es decir, hay gente que digiere las sustancias más rápido que otras personas. Imagina que tu cuerpo es una fábrica muy ocupada que trabaja todo el tiempo para mantener un balance dentro de tu cuerpo y mantener todas las cosas que están dentro de tu cuerpo de manera regulada y de manera ordenada. Ahora imagínate que ingieres, por ejemplo, alcohol. Entonces entra el alcohol y la fábrica se empieza a trabajar y se empieza a mover para poder acomodarlo, y lo que hace es que agarra la forma de alcohol y después la convierte en algo que sí pueda digerir y que lo pueda utilizar como energía. Eso es lo que se le conoce como la metabolización. En el caso, por ejemplo, de algunas personas que metabolizan el alcohol más rápido, esto se debe a que tienen una variación en un gen que se llama ADH2 y ADH3. Tienen una variación, las variaciones genéticas son como diferencias en las recetas, el código es el mismo, pero haz de cuenta, es que cómo explico una variación genética. O sea, por ejemplo, cuando estás haciendo galletas y el fin de esa receta es hacer galletas, y dos personas pueden tener recetas para hacer galletas y al final vas a tener una galleta, pero una de esas recetas tiene un poquitito más de azúcar. Ese poquitito más de azúcar es una variación genética. Y personas que metabolizan el alcohol muy rápido tienen una variación genética en este gen que se le llama ADH2 y ADH3, lo que hacen que es una mutación. Hay unas enzimas que metabolizan el alcohol de manera más rápida, o sea, que lo transportan rapidísimo para poder digerirlo y que salga de nuestro sistema lo más rápido posible. Personas que tienen variaciones en estos genes que acabo de nombrar digieren el alcohol más rápido, lo que el efecto es casi inexistente. Entonces tienen que consumir más alcohol y tienen una capacidad de digerir el alcohol más rápido, lo que hace que ingieras más alcohol porque no sientes tanto el efecto. Y hubo algo muy padre que pude encontrar, que es que en Asia, por alguna razón, no tienen esta variación en este gen. Entonces como que no producen tantas enzimas catalizadoras y metabolizadoras de alcohol, y que por eso en Asia tienen una respuesta muchísimo menos placentera al alcohol que en otros lugares. No sé por qué ha de ser, o sea, como que no me metí tanto eso, pero usted, público, ¿tiene alguna teoría de por qué en Asia tengan menos enzimas para metabolizar el alcohol? Les pongo el micrófono ahí y me lo ponen en los comentarios, por favor, aquí los espero. Pero bastante interesante, ¿no? Entonces, mientras más rápido metabolice algo tu cuerpo y no sientas tanto efecto, estás más propenso a querer consumir más para obtener un efecto de lo que estás consumiendo. Así como el ejemplo que acabo de nombrar, hay bastantes genes que ya han podido encontrar que, aunque no quiere decir que si tienes el gen vas a ser un adicto, sí sube la probabilidad de que si estás en el entorno correcto, ese gen se pueda expresar y te vuelvas adicto. Y variaciones en estos genes, que son como los que codifican para la dopamina, o el CRHR1, que es un gen que ayuda a la estimulación del cortisol. Si tienes una variación ahí y produces más cortisol, que eres más propenso y más sensible al estrés, también ha sido asociado con el que te puedas volver adicto y puedas consumir sustancias. También se ha encontrado otro gen que es el gen
NKK1, KK. Pero en este gen se ha encontrado que las personas que lo tienen están muy propensas a tener un comportamiento adictivo, y no solo a la sustancia, sino que también de comportamiento a las relaciones, o por ejemplo al juego, al póker, ¿no? A la pornografía, y que la variación en este gen específico sí ha sido asociada con una probabilidad muchísimo más alta de desarrollar un desorden de abuso de sustancias y volverte adicto. Ahora hablemos de los factores neurológicos. Ya vimos los factores genéticos, pero también hay factores neurológicos que te hacen más propensos a el consumo, el desorden de abuso de sustancias, a la adicción. Para poder estudiar eso, los investigadores generaron dos modelos. El primero es el modelo de la vulnerabilidad. Este modelo sugiere que la persona ya tiene una predisposición a volverse adicto. Factores como la genética, la historia familiar, trastornos psicológicos, depresión crónica, todo eso puede influenciar y volver a la persona vulnerable a volverse adicto. El modelo de vulnerabilidad sugiere que mientras más factores tengas, genéticos, familiares, del entorno, más es tu probabilidad de ser vulnerable a volverte un adicto. Por otro lado, tenemos el modelo de efecto tóxico. Esto quiere decir que los cambios neurológicos que se producen dentro del cerebro después de haber sido expuesto a una droga son suficientes como para generar un cambio en la estructura y hacer un daño que, por ejemplo, como lo que hablamos de que ya no producías y ya no estimulabas dopamina de manera normal, ni serotonina de manera normal, entonces necesitabas la droga porque ya tu cuerpo pierde la capacidad de producirla de manera natural. Y que el modelo de efecto tóxico nos sugiere que un cambio dentro del cerebro hace que recaigas en la adicción. Los cambios neurológicos afectan, obviamente, como ya lo vimos en el episodio, el sistema de recompensa dentro del cerebro, la neuroplasticidad, la incapacidad de producir nuevas conexiones neuronales, ¿no? Tu cerebro se vuelve menos plástico y menos moldeable, entonces depende ya de una droga para poder tener estados de conciencia o estados de ánimo. Afecta muchísimo en el sistema de control ejecutivo. Todas las drogas van a afectar de alguna manera, ya sea algunas más grandes, tienen un impacto más grande que otras, pero todas van a afectar tu sistema de centro ejecutivo, que es tu capacidad de tomar decisiones racionales y poder discernir, tener discernment y poder discernir entre lo que es real y lo que no es real. Uno pierde con el tiempo la incapacidad de poder manejar el estrés, siendo muchísimo más propenso a alterarse en situaciones muy, muy pequeñas y el perder la sensación de placer. Cada vez necesitas más cosas o más droga para sentir la misma sensación de placer y pierdes la capacidad total en tu vida diaria de poder percibir placer, ¿no? Ya el tomar un café ya no te genera nada, el ver a un amigo y el abrazar a un amigo ya no te genera nada, el ver a tus papás como que bueno, pues ya, ¿no? Y empiezas realmente a tener conductas muy depresivas que con el tiempo se vuelven crónicas. Y una depresión crónica lleva a más consumo y más consumo lleva a más depresión y más depresión hasta que de repente te encuentras como un Anton o como un James que hemos visto o como una Tamara que fueron encarcelados por la droga y literalmente la droga lo asaltó y los robó y les quitó su vida. También hay otros factores, sobre todo en la personalidad, que influyen muchísimo si una persona va a ser adicta o no. El neuroticismo y la emocionalidad negativa son rasgos de personalidad que una persona puede tener y han sido asociados en la adicción. Es decir, que si tienes un alto porcentaje de neuroticismo y emocionalidad negativa, la emocionalidad negativa es personas que se están quejando de todo el tiempo, no les gusta el lugar, no huele bien, no come bien, yo no quiero eso de comer, yo quiero otra cosa, ¿no? Y que son propensos a ser muy negativos y el neuroticismo a ser muy irritables, al gritar, al tener mal humor, ¿no? Personas que tienen un alto porcentaje y un score muy alto en estos rasgos de personalidad han sido asociadas con tener una predisposición a la adicción. Un estudio comparó 1,000 adolescentes a sus 17 años y después a los 20 años y lo que pudieron encontrar es que en efecto sí, el que tú tengas estos rasgos de personalidad
y los ejerzas y sea un hábito que sigues haciendo, ¿no? Si no cambias tu personalidad, eventualmente en estos 1000 estudiantes sí pudieron establecer que estos dos rasgos de neuroticismo y en emocionalidad negativa, a largo plazo, creo que en 3 años, porque la primera prueba fue a los 17 y cuando los checaron a los 20 años, los niños pues ya consumían nicotina, alcohol y marihuana. Eran esas 3 cosas que ya consumían. Pero también encontraron que las personas que consumían marihuana, años después también habían consumido otras drogas, ¿no? Meth, cocaína, éxtasis, todo lo que ya hemos hablado. Otros factores son los factores socioculturales, ¿no? Depende de qué tan socialmente aceptable sea la droga y qué tan bien vista sea la droga en un lugar para poder, que realmente va a dictar si es aceptado el que lo consumas o no es aceptado. Un estudio comparó a estudiantes alrededor de todo el mundo y encontró que, por ejemplo, en Zimbabue solo había 32% de los estudiantes de preparatoria que consumían alcohol de manera regular, mientras que en Gales el 99% de los estudiantes consumían alcohol. Aunque es grande la diferencia de 32% a 99%, lo que encontraron dentro del 100% de estos dos grupos es que el que una persona consumiera alcohol sí era un predictor de que la persona también consumiera nicotina o consumiera marihuana dentro de esos grupos. Entonces, que mientras más se promueva en un entorno, abre la puerta para que en ese mismo entorno puedan entrar otras sustancias. Otro ejemplo que también me gustó muchísimo que pude encontrar es que en lugares como Israel, las mujeres consumen alcohol 3 veces menos que los hombres, mientras que en los Países Bajos únicamente 1.5 veces menos que los hombres. Esto tiene mucho que ver porque el rol de la mujer es visto de manera diferente en diferentes lugares y es menos aceptado socialmente consumir alcohol en Israel que en los Países Bajos. Y en los Países Bajos era nada más 1.5 veces menos consumo de alcohol en las mujeres que en los hombres, y en Israel 3 veces menos, porque una mujer en Israel que consume alcohol está muy mal vista porque es un país un poquito más conservador. Igualmente pudieron encontrar que el que su chavito, su chavita, su hijo, su hija tuviera amigos que consumieran nicotina, también era un predictor del consumo de nicotina en una persona. Sí, eres resultado de las 5 personas con las que te llevas y eso también nos lo dice la evidencia científica, ¿no? Estás muchísimo más predispuesto a desarrollar un desorden de sustancias si tienes amigos que también consumen alguna sustancia, sea nicotina, sea alcohol, sea marihuana. Si tu grupo social también le gusta estar en bares o en restaurantes, depende de lo que quiera hacer tu círculo social, también vas a estar más propenso a un cigarrito, a una copita de vino, a una cerveza, ¿no? Y que eso con el tiempo puede llevar, porque es una distracción, ¿no? Y solo te enfocas en el placer instantáneo, ¿no? Lo que hace el alcohol muchísimas veces es que haz de cuenta que te ayuda a enfocarte en el momento presente y no enfocarte tanto en los problemas dentro de tu cabecita, ¿no? Y cuando estás con amigos te puedes dirigir tu enfoque a lo que estás haciendo en ese momento y pierdes un poquito el enfoque de los pensamientos intrusivos de tu mente. Y eso solo se da cuando estás en un entorno social, porque cuando estás en un entorno tú solito, ¿no? Realmente el consumir alcohol puede amplificar esos pensamientos negativos y puede hacerte que en lugar de que sea una experiencia placentera, sea una experiencia súper horrible. Y eso es lo que conocemos a las personas como malacopas. En resumen, los investigadores que ven los efectos, los factores socioculturales que nos hacen más propensos a la adicción, establecieron que hay 2 modelos. El primero es el modelo social, de selección social, en el que se dice que nosotros nos relacionamos con personas que sean afines a nuestros gustos y que nosotros mismos vamos a buscar personas que nos muestren comportamientos similares a los que mostramos nosotros. El segundo es el modelo de influencia social. Y ese nos dice que aunque no tengamos la predisposición genética, no tengamos como un factor, una predisposición neuronal al consumo de sustancias, el estar en un entorno que lo influencia y lo promueve es un predictor para que tú desarrolles una adicción.
de cualquier tipo. Y realmente me gustaría terminar diciendo que hay factores genéticos, sí, hay factores neurológicos, ¿no? Y hay factores psicológicos que nos impulsan a ser adictos, pero que el fin nunca, 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 nunca es entender la adicción, ¿no? Toda esta información que les estoy pasando, lo único que tiene es para hacerles ver casos clínicos y qué dice la evidencia científica sobre diferentes sustancias, pero más allá de cuestionar y de intentar entender la adicción y de intentar entender una sustancia e intentar entender los efectos neurológicos, uno tiene que empezar a entenderse a uno mismo. El camino del autoconocimiento es lo único que te va a liberar realmente para poder estar en paz contigo mismo y florecer en cualquier lugar en el que te encuentres. El entender tu dolor va a hacer que tú puedas ser libre de tu adicción. Y con eso me libero yo de este episodio porque fue bastante complicado hacer. Tuve que conseguir muchísimas entrevistas, tuve que ver muchísimas entrevistas en YouTube de diferentes personas, encontrar los casos clínicos en el banco de casos clínicos que tengo en la universidad, y lo hice con muchísimo cariño con el fin de promover el entender nuestro dolor y entender lo que hacen estas drogas. Son dañinas en ninguna cantidad, son buenas, ¿no? Únicamente cuando se trata de tratar una enfermedad. Siento que es aceptable y en dosis reguladas, siempre acompañadas de un médico, pero de manera recreativa es un no de mi parte. Se pueden producir de manera natural con el ejercicio, con la meditación, con el yoga, con los amigos, con la conexión social, con la acupuntura, con el masaje, ¿no? La producción de la oxitocina. Y que realmente creo que es necesario entender nuestro dolor. Nos vemos la próxima semana para el último capítulo de esta serie de el tratamiento a la adicción y cómo se cura uno de una cosa tan fea. Mientras tanto, les mando un abrazo y les deseo una excelente semana. ¡Mua!